Ya estás en tu devocional de Palabra Fiel. Que seas bendecido. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. Proverbios 13, 18 al 23. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Es muy importante que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, entendamos que toda la fuente de bendición proviene de Dios, es Dios. Que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación en él. El Señor es bueno. Cuando más necesitados estamos, cuando más pobres nos sentimos, cuando más inferiores nos sentimos, porque nos encanta a veces mirar y compararnos con el mundo, nos encanta desear las cosas de otros, y a veces si no las tenemos decimos que Dios no nos ha bendecido. Hay cristianos que piensan que porque no tienen las cosas que otros hombres y mujeres del mundo, que porque no las tienen, Dios no los ha bendecido. Y esa es la mentira del diablo, que muchas de las veces entra en los oídos y en el corazón de los cristianos. La prosperidad en la vida de una vida cristiana, la prosperidad en la vida de un cristiano, de un hermano, de una hermana, no depende de las cosas de este mundo o de las cosas materiales. La prosperidad que habla el Señor, o más bien que pensamos y creemos que Dios nos da, es las riquezas que tenemos de su gloria, su paz, su salvación, su gracia, su misericordia. ¿Qué mejor prosperidad quieres tener? Y cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, dice la Biblia en Mateo, que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y en realidad hemos comprobado que el Señor ha sido fiel. Hemos comprobado que Dios da todas las cosas que necesitamos, y a veces más de lo que necesitamos, a veces más de lo que hemos pedido. ¿Por qué? Porque es Dios el que provee a sus hijos. Por tanto, nosotros debemos depender de Dios y debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado, y debemos confiar que el trabajo que tú estás realizando, que estamos realizando, no es en vano y que tendrá un fruto. Dice la Biblia en el barbecho de los pobres, versículo 23, hay mucho pan. El barbecho es el trabajo, son los talentos, es algo que se ha dispuesto a Dios para que Dios produzca o mande o envíe pan en ese barbecho. Es el trabajo, un trabajo duro. Y dice la palabra de nuestro Dios que el trabajo en el Señor no es en vano. La finalidad de este tema en este día es animarte a confiar en el Señor. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el mundo. Y cuando nuestro corazón está confiando en Dios y está dependiendo de Dios y está buscando hacer lo que a Dios le agrada, en el barbecho de los pobres hay mucho pan.
Por supuesto, nosotros no nos podremos comparar humanamente, terrenalmente, carnalmente, materialmente con los grandes ricos de la tierra, con los poderosos en cuanto a lo económico, lo material. Nunca tal vez tendremos lo que ellos tienen, pero ellos tal vez tristemente no tienen las grandes riquezas que nosotros tenemos en Dios. Así que cambiando nuestra mentalidad, cambiando el chip de la iglesia, de los cristianos, nosotros deberíamos estar contentos y agradecidos a Dios sin quejas, porque somos más ricos que cualquier persona en la tierra, teniendo al mismo Dios viviendo en nosotros, el Espíritu Santo guiando nuestra vida, habiendo creído en Jesucristo, teniendo a Cristo en nuestro corazón, teniendo la salvación que por gracia se nos fue dada, se nos fue regalada, por la misericordia de Dios, el perdón de nuestros pecados. Por la gracia de Dios, su palabra la tenemos completa en la Biblia. Tenemos sus consejos, sus preceptos, sus testimonios, sus mandamientos, sus promesas en la Biblia, y muchas de ellas para nosotros. Tenemos su palabra que nos alienta, que es más dulce que la miel y más preciosa que el oro. Así que deberíamos de sentirnos tan contentos, amados hermanos, porque en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. A veces no nos damos cuenta todas las bendiciones que Dios nos ha dado. A veces no nos damos cuenta todas las maravillas, todas las bendiciones que Dios ha derramado en nosotros. Simplemente mira a tu familia, mira a tus hijos, el talento que Dios les da, los dones que Dios les dio a tus hijos, la capacidad que tienen ellos. Son grandes riquezas que mucha gente no tiene en sus casas. Dale gracias a Dios por esa esposa, por esa mujer que Dios te dio como esposa, porque es una gran riqueza. Dale gracias a Dios por ese hombre, por ese esposo que Dios te dio, hermana. Y dale gracias a Dios porque Dios te bendijo. Y tenemos tantas riquezas que a veces no nos damos cuenta, que no valoramos, que no agradecemos, que no aprovechamos. Porque allí está el pan, pero dice la Biblia, dice el Señor, que el pan sí se puede perder. O sea que hay bendiciones que no se aprovechan. O sea, hay bendiciones que se están descuidando por estar afanados, por querer ser como el mundo, por querer tener lo que el mundo tiene. Honestamente, amados hermanos, lo único que necesitamos es lo que Dios nos da cada día, el sustento, el pan, cada día para poder seguir caminando. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. Con anterioridad nos dice que habrá pobreza y vergüenza para aquellos que menosprecian el consejo, para aquellos que no guardan la corrección, para aquellos que rehúsan ser aconsejados por la sabiduría, por aquellos que en lugar de andar con los sabios, andan con los necios y serán quebrantados. Es ahí donde se pierde el pan en las familias, es ahí donde se pierde el pan en el matrimonio, donde se pierde el pan en nuestras vidas, amados hermanos, cuando nosotros estamos enfocados, estamos ubicados en otro lado. Nuestra mente, nuestro corazón está en otro lugar donde no está la palabra de Dios, donde no está el consejo de Dios, donde no está la sabiduría de Dios, donde no está el juicio de Dios, la justicia de Dios. Y nosotros anhelamos el pan. Y nosotros queremos ese pan que representa el sustento, tanto material, pero sobre todo espiritual. Todos sabemos que el pan de vida es Cristo. Su palabra es el Señor. Ese pan de vida es Dios, el que nos sustenta espiritualmente, pero también materialmente. Sabemos que todo el sustento material y espiritual está en Dios. Por lo tanto, amados hermanos, no deberíamos nosotros entregar nuestro corazón a las cosas de este mundo. Deberíamos derramar nuestro corazón más y más al Señor. Deberíamos poner toda nuestra fe y toda nuestra confianza en la voluntad de Dios,
que lo que Él quiera hacer con nosotros, que lo que Él quiera darnos, gloria al Señor. Si Él nos quiere dar poquito, si nos quiere dar mucho, si nos quiere quitar, si nos quiere bendecir otra vez, gloria a Dios, como dijo Job, porque Dios bendijo la vida de Job. Después de haber sido un hombre rico, un hombre grande, temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto, dice la Biblia, Dios en su voluntad y en su soberanía decidió quitarle todo y dejarlo pobre y después enriquecerlo, porque en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Y dice la Biblia que bendijo Jehová, ¿verdad?, al doble el postrer estado de Job. Fue mejor que el primero, fue más bendecido. Cuando nosotros trabajamos en las cosas de Dios, cuando nosotros tenemos nuestro barbecho, déjame decirte que estás trabajando con tu casa, con tu familia, tú tienes un barbecho con tus hijos, con tu esposa, en tu casa. Estás luchando, estás instruyendo la palabra, estás aconsejando, estás orando por ellos. Parece que la tierra está dura en el corazón de tus hijos, parece que la tierra está dura en el corazón de tu esposo, tu esposa, pero estás trabajando, estás haciendo el trabajo, Has puesto tu mano en el arado, has puesto tus manos en el arado, has preparado la yunta, has preparado a los animales para que tiren con su fuerza y tú vas guiando el arado para romper la tierra y hacer el barbecho, hacer el surco. Y ahí estás barbechando la tierra, ahí estás trabajando la tierra y ahí estás poniendo toda tu fuerza. Y sabes, tarde o temprano Dios va a enviar el pan. No te desanimes, no te desalientes, no pienses que Dios no va a hacer nada. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. Pero cuando una persona busca esa riqueza por el lado equivocado, cuando una persona busca, o cuando un cristiano, un joven, una señorita, un hermano, una hermana, está buscando por otro lado, usted sabe lo que estoy tratando de decir, que se busca por el mundo las cosas que Dios le puede dar aquí cerca, que busca por el mundo las cosas que Dios le puede dar estando en su casa, con su esposa, con su familia, sin descuidar a sus hijos, sin descuidar a su esposa, a su matrimonio, sin descuidar su vida espiritual, sin descuidar su vida como iglesia local. Dice la Biblia que en Proverbios capítulo 13, versículo 7, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Por más que te afanes, por más que pretendas ser rico, si estás en el lugar equivocado, si te has alejado de Dios, si te has alejado de su palabra, si te has alejado de su oración, si te has alejado de su iglesia, por más que pretendas ser rico y veas y tengas visión ahí por la riqueza, dice, no tendrás nada, porque el Señor dijo su palabra en el Evangelio de Juan: apartados de mí, nada podéis hacer, nada podéis hacer. Y aquel ejemplo que tenemos en el hijo pródigo, en el Evangelio de Lucas, que se apartó de su padre, se apartó de la casa de su padre, malgastó lo que tenía, perdió el pan, la bendición que tenía por falta de juicio, por vivir en la locura, ¿verdad? Porque la falta de juicio es falta de entendimiento, es alguien que está fuera de sus facultades y está viviendo en una locura, como un loco en su vida. Y ese hijo pródigo así vivió. Dice la Biblia que malgastó sus bienes viviendo perdidamente, sin juicio. Y se perdió el pan. Y dice la palabra de Dios, amados hermanos, que cuando todo se le hubo acabado, los amigos, el dinero se fueron, se quedó solo. Y dice que vino una hambre, ¿verdad? Una gran hambre en aquellas regiones, en aquellas tierras. Y dice que se acercó para ver si le daban trabajo, para ver si le daban comida. Y deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos, pero no le daban. Y dice que estando ahí en los cerdos, hermanos, en la miseria, en la pobreza,
la riqueza que entre comillas le iba a dar el mundo, los amigos, las amistades, el pecado, el vicio, los antros, la discoteca, la cerveza, allá lejos, ¿verdad? Viviendo la independencia del joven. Allá yo hago lo que quiero, no necesito de la casa, no necesito de Dios, no necesito de papá, no necesito de mamá, no necesito del pastor, de la iglesia, de los hermanos, ¿verdad? Ahorita yo voy a vivir mi vida. Es mi vida. Muchos están pensando así. Y ahí estaba, hermanos, el hijo pródigo sentado en las riquezas del mundo, que eran reducidas a algarrobas y a cerdos. Y dice la Biblia que ahí sentado, que ahí donde estaba, volvió en sí porque había perdido su juicio, porque había dejado de pensar, porque estaba como alguien que había perdido el entendimiento. Y dice la Biblia que volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Sabes qué? ¿De qué se acordó el hijo pródigo? Que en la casa de papá había mucho pan, y yo aquí perezco de hambre. Dice: hay abundancia de pan. Todos los jornaleros, todos los trabajadores en la casa tienen abundancia de pan. Todos los que trabajan, todos los que hacían el barbecho, había abundancia de pan. Pero sabes, cuando muchos piensan enriquecerse por el lado equivocado, lo único que van a conseguir es miseria. Y dice la Biblia que hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen mucha riqueza. Usted ha pensado muchas de las veces: no, pues es que yo soy pobre, pues es que yo no tengo nada, pues es que a mí Dios no me bendice. Y mira, porque tú no estás mirando lo que Dios te ha dado. Dice: pretendes ser pobre, pero tienes un montón de riquezas. Somos ricos en Cristo para la gloria de Dios. Tenemos lo que necesitamos, tenemos su palabra, tenemos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos la guianza de la palabra de Dios, la luz de la Biblia, tenemos predicadores, tenemos una iglesia, tenemos un templo donde congregarnos, tenemos una casa, un trabajo, un sustento, una familia, y Dios nos ha bendecido. ¿Y cómo puede ser posible que todavía haya cristianos yéndose al mundo para buscar riqueza, entre comillas? Y sabe que va a ser lo único que van a encontrar: algarrobas y cerdos. Que Dios guarde nuestro corazón de desear las riquezas de este mundo, hermanos. Nosotros tenemos la fuente de bendición, que es Dios, y ya hemos sido bendecidos, amados hermanos, por ser salvos, por la gracia de Dios. Hemos sido bendecidos por tener la palabra de Dios. Hemos sido bendecidos por tener la paz de Dios, la esperanza en Cristo. Las promesas de Dios son nuestras. Y nosotros deseamos, amados hermanos, que el Señor siga haciendo su obra en nosotros. Así que, ¿qué es lo que usted va a pensar el día de hoy? Usted anoche se durmió usted pensando todas las necesidades que tiene, que está viviendo una vida miserable, se durmió pensando que cómo le iba a hacer, y que iba a tener hambre, y que no la iba a librar, ¿verdad? Y hoy amanece escuchando la respuesta de Dios a su pregunta, a su queja, y Dios le dice: yo soy tu pan, solamente haz el barbecho. No lo pierdas, no lo pierdas, no te apartes de la casa, no te vayas de la casa, no te alejes de Dios. Yo soy tu pan. Hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Hay quienes pretenden ser ricos y no traen nada en el morral. ¿De qué nos sirven los lujos? ¿De qué nos sirve lo material si Dios no está edificando la casa? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Todo depende de Dios, hermanos. Todo depende de Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Así que en el barbecho de los pobres hay mucho pan, y hoy me levanto y hoy vivo mi día confiando en ese Dios poderoso que tengo, en el Dios que provee, en el Dios del salmista, que nada le iba a faltar, en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, en el Dios de Ruth, en el Dios de Esther, en el Dios de Esteban, del apóstol Pablo, en nuestro Dios que hemos puesto nuestra confianza, hermanos. Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros y guarda nuestra vida. Que Dios te bendiga en este día. Que Dios te bendiga. Sigue compartiendo la palabra de Dios. Sigue compartiéndolo con alguien más que necesita. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Pastor Noé Muñiz. Dale like y comparte la página en Facebook, Pastor Noé Muñiz también. Y estamos para servirte. Te envío un fuerte abrazo, un saludo muy afectuoso para ti y para toda tu familia. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Hasta la próxima. Gracias a Dios por esta palabra y a ti por escucharla.